qué lejos está no solo la organización de los sindicatos españoles en la actualidad, sino qué lejos de la concepción sindical en la evolución que ha sufrido desde el origen hasta nuestros días. Y, desgraciadamente, también intervine yo en la consolidación y en las primeras gran reuniones clandestinas de comisiones obreras, que le di un gran impulso, no solo porque formó parte de la Junta Democrática, sino porque, como luego diré, el primer congreso de delegados, primera reunión clandestina del año, estoy hablando del año 67, cuidado, del año 67, una reunión clandestina, la primera que se hace donde la policía, engañamos a la policía española, no se enteran, no cogen a nadie, no detienen a nadie, es porque la organizo yo. Yo tenía una relación muy estrecha con sindicatos, con comisiones obreras, desde el nacimiento. Ante el nacimiento, aunque fue un falangista, maestro el que comenzó, pero luego la presencia de Marcelino Camacho le dio un prestigio, una honestidad a los sindicatos clandestinos, que no eran clandestinos, porque la originalidad de Marcelino y de comisiones obreras fue infiltrarse los sindicatos comunistas, porque eran entonces todos de ideología comunista, infiltrarse en el sindicato vertical de Franco. Entonces, claro, gracias a esa flexibilidad táctica y a esa fidelidad a la ideología antifranquista y comunista de Marcelino Camacho y de los demás compañeros, entre los que destacan y recuerdo ahora por homenaje a su figura, pues Trinidad García, porque fue el que más tiempo estuvo en la cárcel, estuvo casi 25 años. Yo cuando salí de la cárcel lo cogí y lo coloqué en mi oficina, como Arcadio, como tantos otros que tuve un contacto íntimo con ellos. Fue el momento del nacimiento, el momento heroico de comisiones. UGT no existía, igual que no existía el PSOE. Existía Isidoro, por ahí, bueno, pues UGT tampoco tenía existencia activa, ni política, nada. En cambio, comisiones obreras, sí. Y comisiones obreras, lo que perseguía no era la unidad sindical. Dado su nacimiento dentro del sindicato vertical, la estrategia y la ideología sindical de comisiones obreras era la de un sindicato que llamaba unitario, no único. La propia definición de sindicato unitario quiere decir movimiento. Porque no puede ser unitario, o es único si es un sindicato, o si es unitario quiere decir que está compuesto de diversas facciones sindicales o ideológicas, o de organización, porque ahora hablaré de este tema. El tema de los sindicatos en España es que parece tarde, y en España tuvo la mala suerte, desde el punto de vista político, la buena suerte desde el punto de vista moral, que los primeros enviados de los sindicalistas europeos, desde el principio, en la primer tercio del siglo XIX, fueron anarquistas, los Anselmo y compañía, y estos anarquistas llegaron a España y triunfaron sobre todo en Cataluña y en Andalucía, y no había el sindicato comunista, no había ni uno, fueron los anarquistas, y llegaron a ser tan potentes que en la guerra civil tenían ya más de 1 millón de afiliados en el sindicato anarquista. Y en los anarquistas, claro, se cometió el contrasentido porque el sindicato anarquista no triunfa en realidad nada más que en 2 sitios, en España y en Suiza. En España el que más, y en Suiza en la región del Jura, porque era la región de los relojes, de los relojeros, y ahí triunfó el anarquismo. Pero en el movimiento sindical, España tuvo la mala suerte que llegaron los enviados, los primeros mensajeros de la idea sindical fueron anarquistas, y los comunistas llegaron muy tarde. Por eso ya el sindicato español primero, los primeros en Alcoy, Alicante, van unidos el movimiento sindical con el terrorismo, bajo la forma de antimaquinismo. Es decir, el sindicato nace para destrozar al enemigo de la clase obrera, que en ese momento se llama fábrica. O sea, el enemigo de la clase obrera se llama fábrica. ¿Qué significa eso? Pues que la clase obrera era los artesanos, con su organización gremial de patronos, aprendices y sus grandes jerarquías, eran los artesanos. Y los artesanos son desplazados del mercado, arruinados y convertidos en proletarios al fundarse la fábrica porque pierden el empleo.
porque la fábrica produce lo mismo que los artesanos a un coste 100 veces menor. Entonces el artesano pierde su empleo y no tiene más medio que huir, irse de las ciudades pequeñas, pueblos donde trabajan, y acudir a los grandes centros fabriles de fábricas en las ciudades. Y ahí nace el movimiento obrero como una contestación ¿a qué? Al movimiento fabril. ¿Y cómo puede responder? Boicoteando la máquina, contra el maquinismo. Creían que el enemigo del progreso es la máquina. Bien, hecho esta pequeña introducción, paso a decir que en España, durante la Guerra Civil, el sindicato comunista también tuvo poca importancia. En cambio, el anarquista fue tremendo, era el FIO, y era un sindicato poderosísimo. La CNT y una de las causas también de que la guerra, los comunistas, que tuvieron mucho más ánimo de combativo que los sindicatos anarquistas, porque los sindicatos anarquistas son unos ingenuos, creen en la hermandad, creen en la mutualidad, creen en la bondad del corazón, son ángeles. Pues claro que en cualquier tipo de guerra o batalla ideológica todos lo tienen perdido. En cambio, los comunistas no, son militantes, son guerreros. Esa diferencia hace que la República Española no tuvo un sindicato militante, combatiente, para ponerse al servicio de la República. La importancia de Comisiones Obreras es haber roto con la tradición sindical que era anarquista y que lo único que existía ya desde Franco era sindicato vertical. Ahí se infiltró Comisiones Obreras, que era comunista. Comisiones Obreras en el origen era comunista, pero al ser su sindicato que fundó unitario, lo hizo con la idea, uno, de pescar a muchos sindicatos franquistas, a muchos afiliados al sindicato vertical, y segundo, a facilitar la labor para que los anarquistas y los socialistas de UGT pudieran entrar en una organización unitaria. Eso es lo que a mí me explicó desde el origen Marcelino Camacho. Bien, yo quise ayudar y veía con tristeza que eran tan inexpertos en la organización clandestina. Todos, incluso Marcelino Camacho, eran tan inexpertos, tan ingenuos, que la policía los cogía siempre. No vino a reunión donde la policía no los detuviera. Entonces estaban en la cárcel. Y entonces ya un día les dije, no, llamé a estos, no a Marcelino, pero los que estaban, yo tenía contacto mucho estaba con Julián Ariza, estaba con Arcadio, con varios, y dije que yo voy a organizar la próxima reunión, que fue en el mes de octubre. Y yo aproveché porque yo era abogado de la fábrica de medias Vilma, de la empresa Magro, que tenía la fábrica en la Plaza de Castilla, donde hoy están los juzgados. Ahí en ese solar estaba ocupado por una fábrica. Y como yo era el abogado, mi secretario, que se llama José Escobedo, vivía ahí, porque me pidieron por favor para que no hubiera robos, que mientras se resolvía el tema, como era una planta muy importante de medias, de nylon, era muy importante, y vivía allí. Entonces yo, como sabía que estaba vacío, pues claro, como es natural, le dije a mi secretario que iba a hacer allí la reunión, y hice la reunión allí. Pero la hice de tal manera que, como tenía yo también muchos partidarios de la abogacía y de ingenieros, de gente joven que conocía, pues recogí a los de dentro, di las oportunas coordenadas para que acudieran a la hora determinada allí, mediante rodeo y tal, para no ser seguidos. Pero los que venían de fuera de Madrid no sabían a dónde iban a ir. Y yo entonces los recogía, tenía enlaces, pero todo organizado por mí, en los ferrocarriles y en los autobuses, para que, sin saber a dónde iban a ir, llevarlo a la reunión. Por eso la policía no se enteró. Pues claro, que era tan grande el número de gente que se enteró a posteriori, porque a posteriori, buscando, no sé cómo se enteró, y visitó la fábrica, y se encontró en la fábrica que mi secretario estaba viviendo allí, pero en el local había pues decenas de latas vacías de atún y de comida, todo lleno. Y ahí fue donde también metieron la pata, porque a mi secretario fue detenido. Y yo no fui detenido de milagro, porque no salió mi nombre. Pero en fin, todo esto es para que sepáis que yo, Comisiones Obreras, he vivido el tema de su nacimiento. Y hoy me da pena ver cómo, y es más, en el discurso que yo pronuncié en la presentación de la Junta Democrática en Estrasburgo, dediqué mucho tiempo a hablar de la organización originalísima de Comisiones Obreras. Me acuerdo muy bien de mi discurso, hice una breve historia del sindicalismo, que empezó primero siendo sindicato de oficios, el primero,
que fue el anarquista, fue el artesano, el dirigente del artesano, luego del sindicato de oficio pasó a ser sindicato de ramas de industria, que es el que está en Estados Unidos, el que fue el rama del transporte, eran industrias, y luego como en Europa se dio el siguiente paso, ya en la época esta ya estaba dándose, que se pasó del ramo de industria al de empresa. Y en el de empresa es donde estaba el peligro, porque en el ramo de industria, por ejemplo, si hay un sindicato de automóviles, supera la defectuosa organización de los sindicatos, por ejemplo, de pintura, chapa, electricidad. Es mejor tener que si allá hay una unidad que permite la mejor, pero en cambio, si se pasa al sindicato de empresas es lo contrario, porque en el sindicato de empresas, sobre todo hoy, como los suministros a la empresa proceden de todas partes, porque ya no es en la localidad que producía la concentración obrera, que es lo que a Carlos Marx le permitió vaticinar el triunfo de la clase obrera, era por la concentración humana de los obreros dentro de la fábrica, con lo que les daba primero conciencia de clase y potencia. Eso ya ha desaparecido. Y yo me di cuenta que el sindicato de empresa, al menos el tipo de empresa que yo conocía entonces, en España tenía poco por venir. Es más, yo intenté, antes de casarme, hice un movimiento bastante, que lo conocían dos personas nada más, Rafael Calvo Sera y un abogado del Estado, que se llama Luque, que era abogado de la SEAT en Barcelona. Y yo estaba dispuesto a renunciar. Igual que dejé la notaría después, antes de conocer a mi mujer, hice todo lo preciso para ingresar de obrero en el sindicato en la SEAT de Barcelona, para hacer yo y crear allí el sindicato de verdad moderno. Pero cuando tenía todo preparado, incluso el nombre, todo, con un pasaporte, que yo me llamé a este abogado del Estado para hacerlo muy bien hecho, para que no se supiera que era yo. Que yo, ponerme el nombre sería García Forte, para no. En fin, estudié a fondo, pero por eso conozco también. Cuando me puse al servicio de comisiones obreras para organizarle fue un éxito. Pero luego, con todos estos antecedentes, la comisiones obreras ha sido un fracaso total, porque Marcelino Camacho, que tuvo era un hombre de una honradez total, conviví con él en la cárcel, en Carabanchel, y mi mujer guarda con devoción unas toquillas que él le hacía de lana para mi mujer, le regalaba, y lo guarda con devoción de simpatía por Marcelino, porque él vino, claro, a casa varias veces cuando salió, y mi mujer le tiene mucha envidia, y yo también. Yo le he sido fiel y he guardado una buena memoria de Marcelino. Pero el sindicato de Comisiones Obreras hoy estoy avergonzado. No solo porque esté tan corrompido como UGT o más, sino porque ya no es un sindicato. Ahora ha dado el paso. Que en lugar de haber sido un sindicato de empresa, que es donde han evolucionado los sindicatos europeos, él mismo, como UGT, se han convertido en empresa sindical. Entonces, la empresa sindical, ganar dinero como sea, vivir como multimillonario, pues como mucho más que lo de Inditex, porque ese hombre parece que vive con modestia, pero sus hijos tienen caballos o su hija de mucho dinero. Bueno, pues ahora Comisiones Obreras y UGT son sindicatos empresariales, que ellos son empresas y se gastan millones, no, pueden ganar 2.000 millones y 4.000 millones de euros en Andalucía, pero es que aquí aparecen las noticias de los 14 millones hoy, ayer 4, los otros 5, es un escándalo porque esos sindicatos, lo digo ya, tienen que desaparecer. Es imposible, ni UGT ni Comisiones Obreras pueden durar un día con honestidad. Los sindicatos que aparezcan de nueva planta, nuevos sindicatos. Pero estos están podridos hasta la médula.